Buenas para todos y para todas. Bienvenidas a un nuevo programa de Emigrados TV con la realización de diversas comunicaciones. Esta vez empezamos con la parrilla de Sin Fronteras, un programa en el cual estaríamos comentando y hablando de temas que son de actualidad en el tema de la migración, de la diversidad y todo lo que ello conlleva. Agradecemos de antemano a diversas comunicaciones por la colaboración, en este caso en los controles a Maya Pereda. Y hoy hemos abierto este nuevo programa, y hemos invitado a una persona especial, Joaquín Revilla González. Él es de Ongi Etorri y Refusetuat. Bienvenido y gracias por estar con nosotras, Joaquín. Vale, gracias a vosotros. Hoy hemos titulado el programa, que empezamos este nuevo recorrido, Errolda Sarea Red Padrón. Y yo quería, Joaquín, preguntándote un poco antes de iniciar ya en materia, para la gente que igual lo conoce, pero para aquellas que todavía igual no lo tienen como referencia, Ongi Etorri y Refusetuat, ¿qué es? Mira, es una plataforma que nació ahora hace 4 años, en febrero, a raíz de todas las mugas o todas las fronteras que se cerraron. Había cantidad de gente migrante que quedó tirada y represaliada, y entonces se hizo una mani bastante grande en Bilbao, convocada así, espontáneamente. A partir de entonces se vio que ahí había mucho tema y se constituyó una plataforma que se llama Ongi Etorri Errefusiatuak. Existe en los 4 territorios de Hegoalde, aunque en Nafarroa se llaman de otra forma. El objetivo era sensibilizar a la sociedad, movilizar a la sociedad, presionar a las instituciones y acompañar a toda la gente refugiada o migrada en todo su recorrido. Y las que se establecen aquí en Euskal Herria, pues tener el mayor contacto que se podía con ellos y defender todos los derechos humanos. Estamos establecidos por comisiones. Hay una comisión de comunicación, otra de padrón, otra de arrera o acogida. Hubo una de sensibilización, aunque ahora no está, pero trataremos de volver a tenerla. Y estaba otra de cine, también para sensibilizar a través del cine. Entonces, no tenemos subvención de ningún tipo. Es más, se decidió en asamblea que no queremos pedir subvenciones. Queremos total libertad para plantear ante quien sea las reivindicaciones de todas las personas refugiadas y migrantes. La solidaridad de la gente para la gente, ¿no, Joaquín? En este marco, es verdad que yo que está comentando de cuando nace Ongi Etorri Refusetuat y todas las acciones que ha venido haciendo, yo creo que vale recordar para la gente que nos verá en el transcurso del día, la semana, el mes y el año, que sí, han hecho una serie de caravanas. Se ha ido a Grecia, se ha ido a Italia, y también se han hecho caravanas aquí en el Estado español y también, lógicamente, en Euskal Herria. Joaquín, entonces, tú mencionabas los grupos que vienen trabajando alrededor de Ongi Etorri y Refusetuat. Uno de ellos es uno nuevo, si no estoy mal, tú me corriges, Errolda Sarea Red Padrón. ¿Esto que busca? ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos con ese nuevo tal de sí. Joaquín? Las caravanas se mantienen porque es tomar contacto, donde hay gente muy represaliada. Se ha hecho en Melilla, se ha hecho en Grecia, en el camino también se han hecho en Andalucía, y aquí en Euskal Herria se ha hecho la última en Navarra, con el tema de las huertas y también con el tema de las armas en Guipúzcoa. Con el padrón en esta plataforma se ha trabajado de muy diferentes formas, casi desde el principio, pero es un tema difícil. Y en última etapa, lo que estamos ahora con Errolda Sarea Red Padrón es que queremos que el ayuntamiento, que es el que le corresponde, o los ayuntamientos, mejor dicho, empadronen a la gente que no tiene, que está en la calle o que tiene que deambular de piso a piso, pero que no tiene ninguna protección. Entonces, con eso, ayudados por personas abogadas, hemos hecho una instancia basada en la ley que regula el padrón, que eso es ley estatal, y a partir de ahí hemos hecho unas instancias que firman individualmente las personas, acompañadas también de un folio con la privacidad de datos, dándonos permiso para utilizar esos datos para empadronar, y eso se está llevando a cabo desde febrero de este año. ¿Qué se hace? En febrero las llevaron al registro directamente esas personas, porque el registro estaba abierto, y a partir de que empezó el COVID y el confinamiento se hace todo online. En estos momentos tenemos solicitadas, pues no sé si son del orden de 260 solicitudes, de las cuales 206
El día del pleno, que será este mes, el día 26 de noviembre, 206 solicitudes habrán cumplido los 3 meses de plazo para conseguir el silencio administrativo. ¿Qué significa silencio administrativo? Que en esos, por lo menos en esos 3 meses, el ayuntamiento, que es la competente, no ha contestado nada a estas personas. Pero hay un agravante, porque a pesar de echar instancias desde febrero, el 25 de junio se hizo un pleno, planteó Ongi-Etorri una moción, la negociamos y esa moción ha sido aprobada por todos los partidos del ayuntamiento menos el PP. Eso es de obligado cumplimiento. ¿Pero qué pasa? Que a partir de entonces vino el verano, no nos comunicaron nada, llega septiembre, en septiembre hicimos algún contacto, tampoco muy serio, y fue el 16 de octubre cuando tuvimos relación con los 2 concejales de servicios sociales, 2 técnicas de servicios sociales y directora nueva y subdirector de servicios sociales. Ahí se les planteó clarísimamente lo que les habíamos pedido por escrito, que es necesario que estas personas tengan padrón, que eso es necesario hacerlo rápido. Y les brindamos una posibilidad que era que lo hagan en el edificio de la Bolsa, que es municipal, que hay un local que no se usa y que además contrataran a una persona que le afecte más o menos este tema, si es posible incluso a una persona que esté ilegal, sin papeles, para que con esa contratación pudiera conseguir la regularización y los papeles. Se nos dijo que eso era mucho pedir y que era un precedente muy malo para todas las entidades que trabajan en este tema o en cualquier tema. Le dijimos, a ver, es competencia municipal esto lo que tenéis que hacer y por tanto es el municipio el que lo tiene que contratar, ¿eh? Otra cosa es que digamos que nos brindamos a colaborar y a buscar esa persona que además sepa idiomas, que sepa árabe, que sepa Wolof si es posible y que sepa también castellano. Es decir, que las propuestas han estado en la mesa de parte del colectivo vuestro, de Sí. los ayuntamientos, pero también habéis tocado quizás la puerta del gobierno vasco para plantear esto también a Diputación Foral de Vizcaya, que es entiendo que el TALDE funciona en el ámbito territorial de Vizcaya, ¿no? No, pero bueno, el tema padrón quiero dejar claro Sí. que es sobre todo competencia municipal. Lo único en las conversaciones, en lo poco que hemos tenido, y la última ya repito fue el 16 de octubre, a partir de ahí no nos han dicho absolutamente nada. En esa reunión el ayuntamiento, a través del concejal, el señor Ibarretxe, de Servicios Sociales, nos dijo, porque aludimos a la gente menor, extutelada, que va a la calle, que queda sin padrón, ¿qué pasaba con eso? Y nos dijo clarísimamente que estaba en conversaciones con la Diputación para que la Diputación ponga un lugar donde empadronar a esas personas. Si pusiera ese local, el ayuntamiento no tendría pegas para empadronar a esas personas. Pero de momento, y quiero recalcar una cosa, que a nosotros no nos han dicho nada, ni nos han contestado nada ni nada, y ahora a partir ya del último, pues a lo mejor, no sé, unos mesitos, estamos actuando no solo como Ongi-Etorri, sino la red Padrón o Errolda Sarea, en la cual hay unos 10 grupos entre manteros, COP35, Mujeres del Mundo, Novisi, empleadas de hogar, etcétera. O sea, que están los colectivos sociales que Eso están trabajando es. el tema, trabajando por el padrón, ¿no? Eso. Y estamos tratando de eso, ampliarlo de forma que esos grupos también hagan solicitudes para su gente, ¿eh? De momento lo tenemos centralizado en Ongi-Etorri porque todas las instancias las metemos como Ongi-Etorri online. Pero con el tiempo, nuestra ambición sería que cada grupo sea autónoma para hacer las instancias, las registren directamente porque son lo mejor para que después si hay que llamar a esas personas o lo que sea, las tienen controladas y las localizarían enseguida. No hay de momento novedad más que hemos metido la moción, se ha aceptado la moción, tratarla, y el día 18 hay una comisión donde se ven las mociones. Iremos allí y a ver si allí qué postura o qué dice el ayuntamiento. Lógicamente la tendrán que aceptar porque en todo este periodo no ha habido ninguna contestación.
Tú dices el 18 de este mes de noviembre, ¿no? Sí. O sea, que estaremos pendientes de esa información con Joaquín para que también, bueno, podamos incluso estar pendientes y poderla compartir con la audiencia que nos ve y también con las organizaciones que están trabajando el tema, ¿no? Víctor, eso es un trámite, solamente es si las mociones presentadas las admiten para pleno. Pero ahí lo importante será estar atentos y atentas. A ver, el pleno del 26, que es el último jueves, es cuando se tocaría la moción. Vale, perfecto. Pues ahí quedan entonces esas dos fechas, 18 y 26 de noviembre, para estar pendientes y que todas... Lo importante que has dicho también, Joaquín, es que hay organizaciones de inmigrantes comprometidas con este tema, trabajando por ello. O sea, que sí tener relación con esta organización que tú dices, trabajan en la calle, que es muy importante que los ayuntamientos, las diputaciones y el gobierno vasco interlocuten también con estas organizaciones de inmigrantes que son las que están trabajando a pie de calle conjuntamente con otros colectivos sociales para dar respuesta justamente al tema del padrón, porque lógicamente, como tú bien decías, Joaquín, la pandemia está afectando esa situación y aún más lo complica para estas personas vulnerables, ¿no? Hay una cosa curiosa que es cuando empezó el confinamiento, a toda la gente la llevaron a los polideportivos, y allí les, digamos, registraron y lo que sea. Una de las peticiones que aprobada el 25 de junio era la siguiente: a todas las personas confinadas llevadas a polideportivos que les empadronen. Todas las solicitudes que teníamos metidas desde febrero, que empadronen. Y el último punto es que sigan empadronando a gente que está residiendo en Bilbao y que tenga las mismas necesidades. Eso es lo que se aprobó en junio, pero a partir de junio que se aprobó, ya digo que no lo han llevado adelante. En referente a nuestro tema de padrón, tratamos de que eso llegue y estamos mandando a todos los herrialdes tanto la solicitud que hicimos, lo que se aprobó en el pleno y todo, tratamos de colgarlo, y hay bastante colgado, en la página web de Ongi Etorri, de forma que en cualquier pueblo herrialde lo puedan mirar. Y el objetivo que tenemos como Red Padrón es que todos los ayuntamientos lo pidan también. Toda la gente que sea necesario pida el padrón social, porque es un derecho, no es nada gratuito que el ayuntamiento se lo invente. No, es algo legal y que entonces en todos los sitios tratamos de que llegue y se pida. Bien, en ese marco legal que estás planteando tú, que le corresponde a los ayuntamientos y que es del ámbito local, entiendo entonces que también se está trabajando con el resto de ayuntamientos del territorio histórico de Vizcaya para que también haga este proceso, ¿no? Estamos tratando, sobre todo, más en Vizcaya, que es donde más presencia tenemos y tal, pero se ha mandado, tenemos una coordinadora, que es otro grupo que trabaja dentro de Ongi Etorri y se llama Euskal Herriko Koordinakuntza o Coordinadora de Euskal Herria, y también les estamos pasando toda la documentación para que hagan exactamente igual. O que si ven que tienen que cambiar algo lo cambien, pero de hecho que se pida a todos los ayuntamientos el padrón social y que la gente necesitada lo solicite con la misma solicitud, y si quieren cambiar algo, allá verán, pero con la misma solicitud a ser posible, porque está basada en la legalidad. Bien, pues también queda ahí esa observación que hace Joaquín de que se va a seguir trabajando en el resto de ayuntamientos para que se proceda con este tema del padrón, porque facilita el tema de los derechos y el acceso a los mismos de las personas migrantes que no lo tienen, ¿no? Y también para las organizaciones sociales migrantes que se vinculen a este proceso que lógicamente ustedes y nosotros trabajamos a pie de calle. Joaquín, en este tema que vienes planteando, ¿cómo ves el tema del padrón en las planificaciones de inmigración, gestión de la diversidad que hacen los ayuntamientos, que hacen las diputaciones? ¿Cómo encaja eso allí? ¿Cómo lo ves tú en lo político, de lo social, de las reivindicaciones? Mira, yo he tratado de seguir los temas que son planes que hace el gobierno vasco y me he ahogado. Hay tanto plan y tanto papel que después no se lleva a la práctica y no se asigna presupuesto, que la verdad que estoy cansado de este tema. En lo que nos afecta, he mirado la ley de servicios sociales y la cartera de servicios, que es lo que afecta no solo digamos, a este tema de padrón, que eso es una ley estatal, sino sobre todo a cómo llevar las cosas adelante y referido a albergues, sean de noche, sea de día, cómo atender a colectivos excluidos y marginados. Eso lo plantean en la cartera de servicios. Ahí también hemos abierto una vía y vamos a tratar de trabajar. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que a nivel de albergues Vizcaya está muy escaso y mucho se concentra en Bilbao, nuestro objetivo es, y lo marca la cartera de servicios, que ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o mancomunidades de servicios sociales de más de 50.000 habitantes o la Diputación en lo que le corresponde no
en el primer contacto, digamos, de servicios sociales inmediatos que corresponde a los ayuntamientos, sino en muchas tareas de cara a menores y de cara a gente pues ya que está muy jodida, etcétera, etcétera, tiene muchas competencias la Diputación. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que en todos los sitios eso también se pida. Que se pida en los ayuntamientos grandes y en las mancomunidades y en la DIPU, que lo que pone muy bonito en la cartera de servicios, que asignan a quien destinado, plazo, no sé qué, tal, que eso se cumpla y que se asigne presupuesto. En Vizcaya y en Bilbao, que es donde más se concentra, y por eso tratamos también de que se descongestione y llegue a todo Vizcaya. No hay en estos momentos un albergue de día donde la gente pueda reposar, pueda estar tomándose algo, o que les invitan allá a un café, puedan incluso tener una taquilla donde guardar las cosas. No, a las 8 de la mañana se les echa de los albergues y tienen que estar hasta las 8 de la noche. Ahora empieza el frío y eso, y todavía el albergue invernal no se ha abierto, que es en Altamira, en un sitio alejadísimo de Bilbao, con mala dotación. Me acabo de enterar que antes tenían camas, ahora como hubo mucha gente, en lo anterior han puesto literas. Ahora con lo de coronavirus se pueden mantener las literas. ¿Qué van a hacer? Pero es que no se quieren poner de veras unas infraestructuras bien montadas y que son necesarias. ¿Crees tú que falta coordinación entonces en ese tema de las diputaciones, de los ayuntamientos, de cara a un tema de acogida con la que se viene ahora, con la que está cayendo? En parte no hay coordinación, porque si gente tutelada sale de Orduña, sale de Sornocha, de cualquier sitio, se queda en la calle y no hay continuidad de padrón, el padrón, la continuidad de esas personas les correspondiera a la DIPU, no lo ha hecho, no ha puesto remedio a eso. Y por otra parte, lo que sí se ve es que lo que falta es coordinación y presupuesto, y que de veras una ciudad rica, o una ciudad y una rialde o provincias ricos como aquí, Vizcaya, e incluso todo Euskal Herria, en esto no avancemos. Yo soy muy pelma y digo siempre que tendríamos que jugar en un ranking, el único que nos interesaría. ¿Cuál sería el ranking mejor para todo Vizcaya y para todo Euskal Herria? Que fuéramos, incluso Iparralde también, Euskal Herria, que fuera el primer pueblo del mundo donde no hay personas tiradas, donde no hay personas en la calle y donde no hay personas que no tengan lo mínimo esencial para vivir dignamente. Y no es tan difícil, es cuestión de repartir, porque también... ¿Es cuestión de política, de voluntad política también? De voluntad política, porque presupuestos hay. Y por otra parte, siempre lo decimos en Ongi-Etorri, porque además esta sociedad que abarca toda Europa, incluso el norte global, ha vivido, se ha enriquecido y tiene el nivel de vida que tiene, porque el sur global ha estado arrasado, esquilmado, con el colonialismo y con todo lo que allí se sigue robando con el neocolonialismo. Entonces no es que vengan a pedir algo extra o que vengan a robar, no, perdona. Les hemos y les seguimos con guerras y con esquilmación, les seguimos obligando a migrar. Y la migración es algo que ha existido siempre. Sí, es un fenómeno natural, ¿no? Y va a seguir existiendo por muchas pegas o por muchas vallas que pongan. Eso es así. Y sin embargo, Europa hizo el ridículo porque repartió los cupos que tocaba a cada país y nadie cumplió. Y sin embargo ahora reparten, ¿sabes para qué? ¿Se sabe para qué? Para echarles, y eso sí lo van a cumplir, lo cual es lo más vergonzoso que se puede conocer. Y hoy día toda la gente que está muriendo, sea en el desierto, que no se dice, sea en los distintos mares, sea la esclavitud en Libia, etcétera, responsables es sobre todo el norte-este global, que capitalismo atroz, y que lo quiere seguir teniendo. Queda también la pasión, la denuncia de lo que está pasando con el tema de la migración en el desierto y también en el Mediterráneo, ¿no? Las muertes que están causando esta política migratoria de fronteras, ¿no, Joaquín? Sí. Volviendo, Joaquín, al tema del padrón, que nos interesa también aquí, ¿qué hacer? Porque justamente ahora tanto los ayuntamientos como las diputaciones y el gobierno vasco mismo están ya en miras de las nuevas planificaciones 2021, 2024, 2025 de migración, gestión de la diversidad. ¿Cómo incluir en esas nuevas planificaciones la voluntad política del empadronamiento? ¿Qué hacer para que eso realmente se haga realidad allí? Yo creo que lo tienen muy sencillo, porque hasta ahora es eso, lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley del padrón. La ley del padrón, ¿no? La ley del padrón, que es estatal
incluso se tendría que mejorar. Pero que es aplicable a nivel local, los ayuntamientos lo pueden aplicar tranquilamente. Es obligatorio, no, es obligatorio. Perfecto. Es obligatorio por ley. Perfecto. Se podría mejorar. Si es verdad que a la hora de la aplicación se puede llevar muy estricto o puede haber un poco más de apertura a la hora de aplicarlo, y eso no es sancionable si tú amplías un poco. Y yo creo que eso... ¿Qué sucede cuando se planifica o que se hacen estos planes? Que planes hay muchos, y el último que nos dolió enormemente es el plan de migración, que se aprobó el año pasado, que votó todo el mundo menos el PP, que en Ongi Etorri estuvimos debatiéndolo si adherirnos o no, y menos mal que no nos adherimos, porque el Lehendakari y compañía querían la foto con entidades y también querían con Ongi Etorri. Dijimos que no y acertamos, por la sencilla razón que pocos meses después se fue lo de regularización apoyada por 150 entidades, organizaciones a Madrid, al Parlamento, y los promotores de este plan de migración, PNV y PSOE, votaron en contra de la regularización. Por tanto, confianza poca. Medios tienen. Sin embargo, siguen manteniendo a la gente en la calle, no hay plazas ni siquiera en las EPAs para aprender euskera, castellano, lo que sea el idioma que quieran, no hay plazas, tampoco ponen todas las pegas, si no tienes padrón no eres nadie, para cualquier cursillo, para cualquier cosa. Entonces esta gente está 24 horas en la calle viviendo como pueda. E incluso van a clase a pesar de dormir debajo de los puentes, pero hay que denunciar también que debajo de los puentes la policía municipal y los de unidades de limpieza les incordian y a veces les quitan las mantas o lo que tengan allí. Entonces, el tema de identificaciones raciales en Bilbao es bastante escandaloso. Y SOS Racismo lo lleva y tiene mogollón de denuncias. Entonces, leyes o planes, si lo miran, yo lo que creo es que hay que cambiar también, que eso no es competencia de la comunidad autónoma, sino de Madrid, hay que cambiar una puñetera vez la ley de extranjería, sino que desaparezca. Y en este momento, con un gobierno progresista, sería lo mejor que podían hacer. No puede decir a la gente que para trabajar tiene que esperar 3 años, que para cobrar la RGI tiene que también estar otros 3 años empadronado, etcétera. Es que son todo medidas para mantener en la exclusión y trabajo sumergido que a mucha gente le interesa, sobre todo a empresarios. Yo, con lo que acaba de decir, entonces, ¿sí estamos dejando gente atrás con todo este proceso, Joaquín? Sí, mucha gente atrás, son conscientes de ello, y aparte esas políticas en toda Europa son conscientes y la Unión Europea las está favoreciendo. Y ahora, con lo que hagan del coronavirus, de créditos, de tal, no se está para nada tratando de acabar con la exclusión, que la sanidad sea para todo el mundo de veras, que la educación sea para todo el mundo de veras, que no haya escuelas segregadas y que no haya gente que porque no tiene el padrón no puede ni ir al médico. Joaquín, para ir finalizando, voy a hacer un recordatorio y tú me corriges. El 18, una fecha importante, el 26 también estar pendiente de ese pleno, a ver qué sale de allí, ¿no, Joaquín? Sí, ¿Estar un poco al loro con eso? El 18 es la comisión, sí, donde se miran las mociones, y el 26 es el pleno de noviembre. Empieza por la mañana sobre las 9 y suele acabar a veces sobre las 5, 5 y pico. Vamos a tratar de hacer una concentración allí, si podemos, no sabemos todavía, no está definido si por la mañana o por la tarde o las dos, por la mañana y por la tarde. Todo el mundo queda invitado, trataremos de poner carteles y mandar por las redes, etcétera, y lo que sí es necesario es que este tema del padrón sea algo que podemos ganar, porque es legal y porque la gente tiene que tener dignidad y ser tratadas como personas y no solamente como números a los cuales se les puede explotar. Bueno, pues estar pendiente, vuelvo y repito, que las fechas son importantes, 18 y 26 de noviembre, pendiente también de lo que Ongi Etorri y el colectivo de Rolda Sarea, Red Padrón, está organizando de cara a esas fechas. Y, Joaquín, el día 18 de diciembre es el Día de la Persona Migrante. Un mensaje, una colación con lo que estamos trabajando. Está también el Pacto Social por la Inmigración de Gobierno Vasco. ¿Qué te sugiere todo ello? Pues sobre el 18 de diciembre lo que tenemos que decir desde Ongi Etorri y otras organizaciones que otros años estamos tratando o hemos tratado de llevar adelante la manifestación y convocar
Este año hemos tratado y seguimos tratando de que sean las personas migrantes las que se organicen y que el resto, la gente, organizaciones de aquí, colaboremos en todo lo que podamos. En eso están, esperemos que convoquen. Tienen todo nuestro apoyo con toda la logística, con todo lo que podamos, pero queremos, aunque es verdad que puede ser que no les guste demasiado porque es un día que ha puesto las Naciones Unidas, y la verdad es que en el tema del racismo y en el tema de todo esto tenemos que luchar todos los días del año, pero también es verdad que ese día, si no decimos nada y si no salimos, otra gente lo aprovecha para dar un mensaje diferente y bastante equivocado. Por tanto, yo desde aquí lo único que puedo invitar a todas las asociaciones de migrantes, sean antirracistas, sean racializadas, sea lo que sea, que se junten, que convoquen en todas las ciudades que sea posible, y que los demás, la gente de aquí que estamos, que sabemos que no hemos acabado de ser racistas, que seguimos siendo racistas y que lo tenemos que luchar cada día, quitarnos ese racismo de encima. Yo digo que tenemos que rasparnos con una teja, sepan que por lo menos queremos hacer eso y que nos tienen a su lado, ¿eh? Bueno, queda ese compromiso y ese mensaje de Joaquín Revilla González y Don Torre de Errolda Sarea Red Padrón para el 18, el 26 y el compromiso del 18 de diciembre del 2020 a seguir reivindicando los derechos de las personas migrantes, las personas migradas, las mujeres migrantes. Hay una acción que se viene trabajando del tema que tiene que ver con la migración en Euskadi y en todo el Estado español, con la regularización ya. También es un proceso que se está llevando a cabo y queda ese mensaje entonces. Y nosotros el día 18 de diciembre del 2020 estaremos haciendo una programación especial en este nuevo programa Sin Fronteras sobre ese día, reivindicando los derechos de las personas migrantes. Y, lógicamente, un mensaje a todos los ayuntamientos, a todas las diputaciones que se comprometan con el padrón, porque es una herramienta que posibilita acceder a los derechos a las personas migrantes, y más ahora en el COVID, para, lógicamente, esa frase que se ha acuñado en toda Europa y también en España y también en Euskal Herria, no dejar nadie atrás. Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotras, bienvenida, y este siempre será tu casa. Pues a vosotros, es que ricasco y no hay dusunean, cuando queráis. Okay. Pues eso, y a vosotras nos podéis seguir viendo aquí en el día de hoy, en el día de mañana, lo que quede de la semana, del mes y del año. Agur, agur, hasta la próxima. Venga, agur.